lo dijo en la primera hora. Amigos, son ya las 6 de la mañana con 23 minutos y hasta ahora arrancamos con nuestra primera entrevista. Vamos a recibir aquí en este espacio a Viviana Maldonado, coordinadora del programa Previ Mujer GIZ, con quien vamos a hablar acerca de los costos de la violencia contra las mujeres en los microemprendimientos. Viviana, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias a usted, Diana. Ayer, 25 de noviembre, conmemoramos a nivel mundial el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hablamos de diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres y este tema puntual que se ha propuesto para esta entrevista quizá es algo sobre lo que no se habla mucho. Así es, correcto, y justamente una de las problemáticas que ha evidenciado la GIZ con este estudio que encargó a la Universidad San Martín de Porres en el 2020 es precisamente los costos o cuánto cuesta la violencia contra las mujeres para este sector, que como ustedes saben es bastante amplio o grande en el país. Un poco más de 1.500.000 mujeres son dueñas de microemprendimientos y al mismo tiempo también sabemos que una de las líneas de crédito que son importantes para este sector en el país se incrementa cada vez más. Entonces eso es lo que realmente que se quiso evidenciar con este estudio, pero sobre todo para mostrar la importancia de lograr prevenir esta problemática. Y como usted dice, es verdad, no se habla mucho, pero es importante empezar a hacerlo porque es uno de los flagelos más grandes en el Ecuador y en el mundo, la violencia contra las mujeres. Usted lo decía perfectamente, ayer fue la conmemoración. Pero cada día en el país, incluso las muertes de las mujeres están evidenciándose precisamente por esta cultura y esta estructura machista en la sociedad que ha naturalizado la violencia contra las mujeres. Usted daba este dato de alrededor de 1 millón de mujeres dueñas de estos microemprendimientos. Esta es una cifra en el Ecuador. Entiendo. ¿Qué está pasando con el tema de violencia a propósito de este estudio? ¿Qué es lo que han revelado estas cifras? Sí, precisamente eso es parte de un estudio nacional que midió los costos país y lo que revela este estudio es que 4.608 millones de dólares pierde anualmente el Estado producto de esta violencia, especialmente la que se midió es la violencia de la pareja y expareja, que como ustedes saben, por las estadísticas del INEC es la que más prevalencia tiene en el Ecuador. Y de estos costos, el 50% asumen las mujeres. Entonces es muy preocupante porque las mismas mujeres son las afectadas, ¿no? Y ellas, ¿cómo asumen estos costos? Se preguntarán. Y es precisamente por aspectos como, por ejemplo, sus microemprendimientos, que es lo que ahora nos convoca en esta entrevista, sus ingresos pocos que tienen incluso laborales, o porque las propias afectadas asumen con sus propios costos de bolsillo, pero además porque las amigas, las familiares les ayudan. Entonces eso es algo que también hay que mostrar, que estos costos son invisibles, pero al mismo tiempo suman, y lo que se tiene como datos, por ejemplo, solamente de lo que se reveló y se levantó la estadística, en el caso de los microemprendimientos es que aproximadamente 243 millones pierden al año los microemprendimientos liderados por las mujeres a causa de esta violencia. Y estos costos son asumidos por dos factores principales. Uno, por gastos de bolsillo que las propias mujeres tienen que gastar, por ejemplo, para irse a curar, para ir incluso, por ejemplo, a hacer las denuncias, todo lo poquito que ganan, pues es lo que a veces se van justamente en estos costos. Y el otro es por lucro cesante, es decir, que cierran sus negocios, no pueden atender. Y cuando tienen que pagar los créditos, generalmente lo hacen con demasiado esfuerzo, sobreendeudándose, y esto hace que también... O buscando otras alternativas, quizá. Exactamente. Y eso hace que realmente muchos de estos negocios pequeños se descapitalicen o quiebren a la larga. Tengo por acá, de acuerdo a este estudio, que 5 de cada 10 mujeres dueñas de microemprendimientos de Ecuador han sido violentadas al menos una vez por su pareja o expareja. Así es, y esto es preocupante porque al mismo tiempo las mujeres que quieren emprender en el país se enfrentan a esta situación en la cual viven en sus propios hogares,
pero que al mismo tiempo no les permite desarrollarse tanto personalmente, y los daños incluso físicos, emocionales, tienen impacto en el crecimiento de sus negocios. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos y pretendemos también con esta evidencia mostrar, pero al mismo tiempo que se haga en el país? Es que realmente se logre también todo el sistema financiero, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de los microemprendimientos, el fomento de los microemprendimientos en el país, sobre todo para las mujeres, no solamente potencie la importancia por ejemplo, del empoderamiento económico, sino también al mismo tiempo incluye este factor importante que es el derecho a una vida libre de violencia. Uh-huh. Es decir, fomentar también su empoderamiento personal individual. Esto es importante porque aquí hay un dato también que me llama la atención, que se desprende de este estudio y que ustedes destacan, y es que las dueñas de microemprendimientos son más agredidas que las mujeres de la población en general. ¿Cómo analizan este factor, este elemento? Precisamente porque uno de los factores de la violencia machista es cuando la mujer empieza a tener mucho más recursos. Uh-huh. Y este es un efecto backlash que se conoce, ¿no? Que es precisamente de la resistencia a que una mujer, sobre todo en este mundo, esta estructura machista de las sociedades latinoamericanas, ¿no?, en general, y ecuatoriana, empiezan a tener esta crisis de masculinidad que cuando una mujer está creciendo económicamente, desarrollándose profesionalmente, este efecto del backlash empieza a crecer. Y es cuando lo más importante es la violencia, claro, por producto uh-huh. de este efecto que comento. Entonces, aquí es importante que se empiece a fomentar el crecimiento de la mujer a nivel personal, se le dé mucho más apoyo. Entonces, por ejemplo, cuando accede al crédito la mujer para este tipo de negocios, tiene que lograr también por parte del sector financiero no solamente educación financiera o apoyo financiero, sino también, como hablábamos hace un momento, la importancia de desarrollarse personalmente, fomentar incluso capacitaciones dentro del sector financiero, microfinanciero, para que logre también tener la importancia de lograr este desarrollo y apoyo al mismo tiempo que está teniendo ingresos económicos, también fomentando la importancia de su crecimiento como persona, que decíamos, y su capacidad de decisión sobre sus recursos, su vida, su sexualidad, en definitiva, sobre todo su bienestar, que es lo más importante. Entonces, una vez que estos dos aspectos están en pleno desarrollo, logran también la mujer tener la posibilidad de crecer un poco más, incluso su negocio, que no solo se quede en lo micro, sino que logre incluso un crecimiento mayor, que siempre es importante para que todos estos negocios también tengan el objetivo fundamental, que es también tener un ingreso económico para ellas, para la familia y por consecuentemente para el desarrollo del país. Viviana, ¿hay un estudio anterior sobre esta misma temática que permita comparar qué ha pasado con estos niveles de violencia en contra de la mujer perteneciente a este sector, digamos así, y determinar de alguna forma si ha incrementado, si ha disminuido, cuál ha sido el impacto? Bueno, este estudio empezó también con uno pionero en el 2013, todavía era un poco incipiente, y lo que evidenció de alguna manera es también que esta problemática lamentablemente continúa, no hay una importante disminución. Lo que sí está mostrándose en este tiempo de 2013 al 2020 es que lo que las mujeres sí hacen y toda la sociedad es a visibilizar la problemática. Entonces, la importancia también de colocar estos temas y sobre todo esta evidencia hace que también el tema se visibilice más y consecuentemente se desarrollen mucho más acciones concretas. Y allí, por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque es importante la visibilización, que tomemos conciencia de lo que está pasando respecto del impacto de la violencia contra las mujeres, pero de ahí en más, alguien tiene que asumir también una suerte de responsabilidad. Correcto, y es por eso que también ejemplos concretos son que bancos, por ejemplo, como el Banco Procredit y algunos otros que incluso están ya trabajando en una línea no solamente de
reforzar el acceso al crédito para las mujeres, que también sigue siendo una de las temáticas del país, que aún, a pesar de que las mujeres, incluso esto lo ha mostrado la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, incluso con la anterior superintendenta Margarita Hernández, que hizo una política de género precisamente en esta institución, que mostraba que las mujeres, por ejemplo, tienen mayores ahorros, pero no necesariamente eso implica que ellas tienen créditos. Facilidad para el acceso a crédito. Correcto. Y esto entonces hace que también este sector tiene que involucrarse un poco más para tanto el acceso al crédito para las mujeres, pero también que ese acceso al crédito sea consentido con propósito. ¿Qué significa eso? Que no únicamente se vea finalmente que al final pague la mujer a cualquier costo, sino que también tenga un elemento humano, social, y por ejemplo, en este caso concreto que mencionaba de algunos bancos e incluso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es que incluyó como un fuerte componente en la educación financiera un módulo específico sobre prevención de la violencia contra las mujeres. Y creo que esto es pionero porque generalmente lo que se hace es tratar de fomentar que la mujer sí maneje bien sus negocios, que tenga contabilidad, que tenga un buen rendimiento económico, pero al mismo tiempo sí es importante, y esta es una de las cosas fundamentales que lo que proponemos es que realmente se empiece a fomentar también la importancia del derecho a una vida libre de violencia, sus derechos, su autonomía plena, tanto individual como decíamos personal, pero también en todo sentido en el manejo pleno de sus negocios. Y eso tiene implicaciones también en todo lo que, no solamente el sistema financiero, crediticio, tiene que cambiar la lógica también del sector financiero por una parte, en todo lo que tiene que ver no solamente con lo que decíamos del acceso al crédito, sino también con la importancia de que la clienta sí tiene que convertirse en un sujeto de derechos. Eso es cambiar el foco de atención y empezar a fomentar ese apoyo más integral. Eso es lo más importante. Viviana, y lo último, los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Ecuador. ¿Qué dicen las cifras ahí también al respecto? Este es otro sector y muy interesante lo que usted menciona, porque efectivamente ya el sector empresarial, hablando de empresas medianas y grandes del país, también se ven afectadas por esta violencia. Y en efecto, este estudio completo midió también a este sector con 35 empresas que participaron a nivel nacional en el 2019, y lo que mostró es que casi 1.8 billones de dólares pierde anualmente el sector privado producto de la violencia machista que proviene principalmente de la pareja. Y usted se preguntará cómo se midieron estos costos. Estos costos se miden y se midieron a través, por ejemplo, del presentismo, que es en realidad estar presente, pero no realmente ser productivo o estar activa en todo el trabajo. Puede estar cumpliendo las 8 horas laborales, pero no está rindiendo completamente porque está desconcentrado. Por otra parte, por ejemplo, por la fluctuación, rotación del personal, y por elementos que también son invisibles y que a veces pasan desapercibidos para las empresas, porque a veces dicen, ¿por qué esta persona no vino? ¿Por qué faltó al trabajo? Y cuando analizan, buscan la información, muchos de estos casos son producto de la violencia intrafamiliar que se vive en los hogares y que está a la orden del día. Entonces esto produce ya costos a la empresa. E incluso lo que hemos evidenciado en estos costos es que tanto provienen de las agredidas, también de los agresores, y por otra parte también de quien atestigua la violencia. Es decir, no necesariamente que es quien está involucrada, pero si es su compañera de trabajo, usted también dice, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Entonces también usted se desconcentra, no rinde laboralmente, y eso es lo que realmente se ha medido en estos estudios por primera vez de manera mucho más completa. Correcto. Muy brevemente, Viviana, para ir concluyendo, es que tengo mensajes por acá, ¿no? Por ejemplo, un oyente dice, ¿por qué quieren hacer del hombre el enemigo? ¿Qué responder ante una apreciación como esta? Que es válida, es respetable, porque hay que respetar los diferentes puntos de vista, pero no se trata de eso, se trata de evidenciar algo que es una realidad. Correcto, y el enemigo en realidad es la cultura machista o la forma de la estructura, no de las personas, sino de la sociedad.
Y si es que se puede hablar en ese sentido, ¿no? Lo más importante es atacar las causas de la violencia contra las mujeres, que son estructurales y que están en la base de una sociedad que justifica la violencia contra las mujeres. Y eso es lo más preocupante, porque aún a pesar incluso de que a veces unas personas están ya educadas o que tienen ciertos estudios, todavía hay unos patrones, unas formas de pensar, unas estructuras arraigadas que inconsciente o a veces conscientemente siguen reproduciendo esta forma de pensar de manera naturalizada la violencia. Entonces yo podría responder que es una situación cultural que no es de sujetos específicamente o de hombres y mujeres, sino de todos y de todas, es decir, hombres y mujeres en la sociedad, que seguimos fomentando esta cultura lamentable que no nos beneficia a nadie. Eso es lo más importante. Correcto. Viviana, gracias por el tiempo, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Con mucho gusto. Viviana Maldonado, coordinadora del programa Previ Mujer GIZ, hablamos sobre los costos de la violencia contra las mujeres en los microemprendimientos. En efecto, se trata de una situación cultural que hay que cambiar. No se trata de querer hacer del hombre el enemigo, sino de evidenciar algo que es una realidad que con el paso del tiempo, lejos de ir disminuyendo o lejos de irse erradicando, es una constante, y sobre eso hay que hablar, sobre eso hay que mostrar las cifras de cómo están ahora mismo los índices de violencia contra las mujeres. Sobre eso hay que adoptar políticas por parte del gobierno, por parte del Estado, y seguir denunciando y no callar, pero además de eso exigir que el sistema de justicia haga lo suyo, haga su parte para poder erradicar precisamente este fenómeno de la violencia contra las mujeres. 6 de la mañana con 39 minutos, amigos. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.